Vamos a... Ahí estamos. Estoy arreglando aquí algunas cosas. Bien, buenas tardes, hermanos, hermanas. Un gusto saludarlos como buen día viernes. O no entramos o entramos tarde. Así que están llegando de a poco, están llegando de a poco los hermanos a la reunión, y espero que en el caso del Facebook, aquí yo estoy también viendo lo que pasa en el Facebook. Ahí tenemos una duda con el hermano con respecto al tema. Vamos a tener una jornada, ojalá que sea provechosa para todos. Pues esperamos participar, conversar, como estaba, ¿verdad?, señalado ahí en el aviso que mandé y que mandaron los hermanos también. Así que en esta ocasión espero especialmente la participación de las hermanas, porque por lo general, ¿verdad?, no se les escucha. Así que vamos a participar todos, en especial a las hermanas, y van a estar súper dirigidas las preguntas a las hermanitas. Así que espero vuestra participación y colaboración. Vamos a ir en una oración. Primero que nada, voy a pedir por favor a mi hermano Marvin Soto, si fuera tan amable, nos pueda guiar en esta oración de inicio. Oremos, hermano, por favor. Gracias, Padre Santo, bondadoso, por habernos permitido estar aquí presentes. Te rogamos, Señor, que nos disculpes y nos perdones cualquier acto que hayamos cometido, Señor, de pensamiento, de hecho, Señor, con nuestras manos, con nuestra vista, con nuestros sentidos, Señor. Te rogamos nos disculpes porque deseamos en este momento escuchar tu palabra y tener y alzar manos santas para poder asimilarla, Señor, como lo que es la luz bendita que alumbra nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a ser receptivos. Ayuda al hermano a exponer de la mejor forma según tu voluntad, para que cada uno de nosotros pueda asimilar este alimento espiritual y pueda digerirlo de la mejor forma. Ayuda a aquellos hermanos que se están recuperando de sus enfermedades, para que puedan salir adelante, Señor, y puedan fortalecerse y puedan retomar, Señor, las vidas que han tenido gracias a tu misericordia. También a nuestros hermanos que no pudieron salir de esto, Señor, y perdieron la batalla física, mas sabemos que muriendo en ti, Señor, tienen la victoria absoluta al estar delante de tu presencia cuando vengas a este mundo. También, Señor, te rogamos por aquellos que están luchando por las enfermedades y están en este momento haciendo lo posible por salir adelante, que se haga tu voluntad, Señor, para que ellos puedan surgir y puedan llevar a cabo la misión de ser luz delante de los hombres. A nosotros, Señor, los que estamos sin este malestar, protégenos, por favor, si es tu voluntad, y ayúdanos a mantenernos firmes en todo lo que hacemos, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Marvin. Pues bien, vamos a tener un tema de conversación, específicamente porque en lo personal, después de ya algunos años, no pocos, de estar en el Evangelio y estar compartiendo con muchos hermanos, y especialmente en este último tiempo que he podido tener la bendición de conocer a muchos hermanos y hermanas también, creo que, y en especial de nuestro continente latino, ¿no?, que dicen el continente moreno, latinoamericano, me preocupa, y eso es una preocupación muy personal, que de alguna u otra manera, después de los años que tenemos escuchando, ¿verdad?, el Evangelio, y que pertenecemos al Evangelio, las iglesias de alguna forma puedan consolidarse, según las Escrituras, ¿verdad?, según lo que ordena el Evangelio. Y creo, derechamente, hablemos, y me hago responsable de lo que voy a decir, y si quieren me corrigen después, pero creo que estamos como iglesias, ¿verdad?, al debe, con respecto a lo que el Señor ordena, ¿ya?, con respecto a consolidar la administración bíblica. Creo derechamente que no hemos tomado demasiado tiempo, ¿verdad? Y eso puede ser producto o de demasiada confianza o demasiado desconocimiento o ignorancia, para poder de alguna forma, ¿verdad?, poder consolidar lo que el Señor nos ordena
a través de la palabra a todas las iglesias de Cristo, no importando lugar ni contexto en el cual nos desarrollemos. Y voy a compartir, ¿verdad?, un poco la pantalla, porque quiero de alguna forma empezar hablando de la importancia que tienen, en este caso para mí, los hermanos evangelistas. Y aquí hay varios hermanos evangelistas y hemos escuchado, ¿verdad?, a los hermanos, ¿verdad?, que son, que predican, perdón, aquí voy a, acá está, ahí está, ¿verdad?, que predican el evangelio. Y antes de dar la palabra, porque yo quiero escuchar a los hermanos y especialmente yo también quiero escuchar a las hermanas, ¿no? Aquí hay una afirmación que se puede traducir en una pregunta. ¿Valoramos a los evangelistas que tenemos dentro de las congregaciones? Fíjense que cuando nosotros analizamos y decimos por qué razón, ¿verdad? No muchos jóvenes hoy día de nuestras iglesias aspiran a ser evangelistas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el motivo? A diferencia, ¿verdad?, de muchas iglesias, por ejemplo, o de jóvenes de iglesias, en este caso americanas, donde sí se están preparando jóvenes para poder predicar el evangelio. ¿Ya? O sea, ellos tienen esa aspiración. En el caso de nuestro lado, ¿verdad?, continental, no hay una viva, no hay un vivo deseo por ser evangelista. Yo creo que la mayoría de nuestros hijos, los que somos padres, ¿verdad?, y los que son, también tienen nietos, los nietos, los hijos aspiran a ser grandes personas y grandes profesionales, ¿verdad?, pero no tienen una mirada en la cual uno podría decir, no, yo quiero predicar el evangelio, es mi deseo, es mi aspiración predicar el evangelio. Y uno tiene que de alguna otra manera ir hacia atrás y ver dónde está el problema, porque este es un problema, ya que lo hemos dicho en más de alguna ocasión, que nosotros, ¿verdad?, estamos condenados, como todos los seres humanos, a abandonar este mundo en cualquier momento, ya sea por edad avanzada o por cualquier situación. La iglesia debe continuar predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Por esta razón, ¿verdad?, me gustaría esta noche dedicar este espacio un poco a hablar, ¿verdad?, de qué importancia tiene para la membresía el evangelista, para los miembros de la iglesia. ¿Tienen importancia? ¿No tienen importancia? ¿Cómo los vemos a ellos? ¿Verdad? ¿Los vemos como, cómo te podríamos decir, como que tienen que hacer la pega? ¿Los vemos con una mirada quizás un poco reticente porque los hermanos están recibiendo quizás un sostenimiento del exterior? ¿Cuál es la visión que tenemos los miembros de la iglesia, ¿verdad?, de estos hermanos evangelistas? En lo personal, y tal y cual como lo estoy mostrando ahora, tenemos que considerar un hecho que no podemos negar, ¿verdad? Los evangelistas son los profesionales de Dios que están a cargo de la obra en sus inicios, y el objetivo de ellos es poder consolidar la madurez del reino en los aspectos espirituales y administrativos. Esta función, hermanos, hermanas, ¿verdad?, no es algo que se automencione o se autoconsidere, sino que es una función, es una profesión dada por Dios, que es bíblica. Y los hermanos, ¿verdad?, evangelistas, son aquellas personas con las cuales confía el Señor, son esos obreros que están de alguna otra manera con la misión de precisamente, ¿verdad?, preocuparse por que la congregación logre los objetivos, ¿verdad?, de consolidación, de crecimiento, de madurez en los aspectos espirituales y administrativos. Por lo tanto, desde aquí yo empiezo a considerar que un hermano evangelista tiene un valor dado por Dios, y por lo tanto nosotros los cristianos de alguna u otra manera tenemos que aprender a reconocer ese valor de los hermanos. ¿Dónde está lo que dice o dónde está la orden de parte de Dios con respecto a esto? Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12, dice, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de qué cosa? De perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que es interesante este texto. Yo sé que lo hemos leído y yo personalmente lo he leído muchas veces y no me canso de leerlo, porque aquí hay una orden directa, hay un mandamiento directo en la cual el Señor, a través de su palabra, asigna responsabilidades a hombres, ¿verdad?, para que ellos de alguna u otra manera asuman, ¿qué cosa? La perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa responsabilidad, cuando yo la leo, créame que cuando un hermano acepta ser un evangelista, ¿verdad?, asume una tremenda responsabilidad, no con los hombres, sino con Dios. Con Dios lo está asumiendo, ¿verdad? Porque en sus hombros cabe la responsabilidad perfectamente de la perfección de los santos. ¿En qué cosa? En las cosas espirituales, en las enseñanzas espirituales, bíblicas, en los mandamientos y en todo lo que se requiera el cuerpo, que sabemos que el cuerpo de la iglesia somos nosotros, para lograr consolidarnos delante del Señor. Por tal razón, ¿verdad?, la labor de los evangelistas es indispensable y es estratégico. Fíjese que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, asignó la corrección de lo deficiente a 2 evangelistas, tanto a Timoteo como a Tito, para poder, ¿qué?, abordar los problemas que habían en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Creta. No se le asignó esta responsabilidad a los varones de la congregación, porque si hubiese sido así, entonces, ¿verdad?, Pablo le hubiera dado la orden a los varones de la congregación, tanto en Éfeso como en Creta, de corregir lo deficiente. Aquí es interesante esto, ¿verdad?, poder ya poner sentido a esto, sino que acá efectivamente, ¿verdad?, hubieron 2 hombres, 2 evangelistas jóvenes, ¿verdad? Y cuando aquí hablamos jóvenes, obviamente no estamos hablando del concepto joven de hoy día, estamos hablando de jóvenes aquí por sobre los 40 años en la época, en el contexto, que estaban preparados, que habían crecido, ¿verdad?, que se habían, hablemos de alguna otra manera, crecido junto con, con Pablo en muchos aspectos espirituales, para hacerse cargo de corregir lo deficiente en 2 congregaciones que eran para mí bastante complejas desde el punto de vista del contexto. La iglesia de Éfeso tenía muchos problemas. Y es cosa de que leamos, ¿verdad?, y analicemos el libro de Efesios para darnos cuenta, ¿verdad?, y Hechos, capítulo 19, si mal no estoy, por qué habían tantos problemas entre los gnósticos, entre los gentiles y entre los judíos, hablemos cristianos. Había un problema ahí. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando yo veo este ejemplo bíblico, dice, bueno, no se le asignó la responsabilidad a los varones de la congregación, sino que se puso, ¿verdad?, a 2 hombres estratégicos, Timoteo y Tito, que después, ¿verdad?, Pablo se encarga de mandarle las cartas y obviamente de poder de alguna otra manera apoyarlos. Los evangelistas son los obreros calificados de parte de Dios, pero también deben demostrar con su trabajo, con su ejemplo y la disciplina, ¿verdad?, que ellos tienen en las cosas de Dios para ser, hablemos, o tener el honor de ser validados como evangelistas. ¿Y dónde está eso? Bueno, las mismas escrituras de alguna u otra manera así lo demuestran. Dice aquí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese que esta versión, que la versión, hablemos, tradicional, que es la Reina Valera del año 60, ya trata al evangelista como un profesional, ¿verdad? Como una persona, ¿verdad?, que está preparada, como una persona que tiene las competencias, ¿verdad?, y las cualificaciones para poder hacerse cargo, ¿verdad?, de una institución divina, que es de origen divino, y de alguna forma responderle a este gerente que es Dios, que es Jesús, el Rey, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe,
hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. ¿De qué profesión está hablando? ¿De ingeniería, de arquitectura, de medicina? ¿No? La buena profesión que tiene que ver con respecto a la predicación del evangelio y que tiene que ser, ¿verdad?, validada por quién? Por todos los miembros de la congregación, cuando dice delante de muchos testigos. Es decir, ¿verdad?, los que validan, los que reconocen la importancia de estos hermanos dentro de la congregación, ¿quiénes son? Los mismos hermanos. Lo que de alguna u otra manera empiezan a destacar a este hermano, ¿verdad? Y ojo, muchas veces, junto con el hermano está también la familia del hermano, ¿o no? ¿Verdad? Tienen esposa, tienen hijos, y toda la familia, leemos de alguna otra manera, lucha junta para poder sacar de repente a esta congregación, a este grupo de hermanos adelante, porque todos buscamos la perfección espiritual. ¿Qué más nos dicen las escrituras aquí? Fíjese que cuando vamos al mismo 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia, manteniendo, dice, la fe y buena conciencia, desechando, dice, la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y entonces, ¿verdad? Está hablando que te haces cargo de esta militancia espiritual. Timoteo, te estás haciendo cargo de esta militancia espiritual, de la evangelización, de algo que de alguna u otra manera te demanda disciplina, te demanda fe, te demanda buena conciencia y tienes que tener de alguna manera cuidado con naufragar. Y fíjese que en esta reflexión, muchas veces nos tenemos que hacer cargo, no nosotros los que estamos aquí, sino que estamos hablando como miembros, que muchas veces las obras fracasan por el poco interés que tenemos nosotros los miembros de hacernos cargo de la parte que nos corresponde. De repente cuando hay un hermano evangelista o dos evangelistas le decimos, no, ellos son responsables de la obra, que ellos trabajen, ¿verdad? Para eso le están pagando. Esa es una mala actitud. Porque cada miembro tiene su responsabilidad y cuando una obra fracasa de Dios, fracasa toda la iglesia, ¿o no es así? No fracasamos porque el hermano lo hizo mal. Por eso es que cuando nosotros vemos aquí, ¿verdad?, en el texto que algunos, la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos, esos que naufragaron muchas veces, ¿verdad?, son responsables de ellos mismos de no alimentar su conciencia e inteligencia espiritual. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho, dice, la buena profesión delante de muchos testigos, de lo que leí hace un rato. Vamos a ver otro texto aquí. Como buenos obreros, deben ser capaces de preparar a los hermanos en Cristo a asumir la responsabilidad que les corresponde a cada uno. Esta es la parte que le corresponde a los evangelistas, para proyectar los futuros, ¿qué cosa? Maestros, diáconos y ancianos de la congregación. ¿De dónde salen estos hombres? ¿Vienen de afuera? Fíjense que muchas sectas hoy día, inclusive movimientos llamados Iglesias de Cristo liberales, concepto que la cual yo no comparto, pero le dicen liberales, muchas veces llegan y traen maestros externos. Ya hágase cargo de aquí la congregación ahí donde se reúne el hermano Marvin. Como el hermano Marvin no es evangelista, le ponemos un evangelista ahí al hermano y le ponemos un maestro, ¿verdad? Y le ponemos un misionero, porque ese es otro concepto que se utiliza, ¿no? Y todos vienen de afuera y bueno, dice mucha gente, alabado sea el Señor. Pero ¿es eso lo que nos enseñan las escrituras? ¿Quiénes son los que tienen que preparar a estos maestros, a estos futuros diáconos y ancianos? Y acá, ¿verdad? Nuevamente en las escrituras también nos valida el hecho de que son los evangelistas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿De dónde nacen estos hombres? De dentro de la congregación. Entonces el evangelista es un profesional estratégico dentro de la obra del Señor.
Él tiene que de alguna manera tener la visión, ¿verdad?, espiritual, encargada por Dios, de ver quiénes son aquellos hombres, ¿verdad?, que de alguna forma representan esa fidelidad, esa espiritualidad, esa madurez, y trabajar con ellos. Trabajar con ellos. ¿Para qué? Para que de ellos nazcan entonces aquellos maestros, para que de ellos nazcan esos diáconos, para que de ellos nazcan los ancianos de la iglesia. Eso es lo que tenía que hacer Timoteo, por orden del Espíritu Santo y por Pablo, que le estaba hablando ahí. Fíjese que hay congregaciones ahora de la Iglesia de Cristo que desgraciadamente, ¿verdad? Hay hermanos que son evangelistas que no les gusta mucho eso. No sé si usted se ha dado cuenta, no les gusta, por ejemplo, instruir a otros, ¿verdad? Transparentar con otros, sino que les gusta tener la hegemonía de la congregación. Ellos, hablemos, se apropian de la congregación. Y eso, hablemos, no es bíblico. Porque no tengo la forma yo, por ejemplo, de poder de alguna u otra manera regular, ¿verdad?, esta situación. Por eso dice, ¿verdad? Dice, los que han oído de mí antes muchos testigos, esto encarga, dice, a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso no es lo que hizo Pablo. Y eso no es lo que hizo Pedro, que preparaban a otros hermanos para que se hicieran cargo de la obra. ¿Por qué razón? Entonces uno dice, ¿y por qué razón tomó Pablo a Timoteo y a Tito para hacer esto y no a otros? Porque él ya sabía que estos eran los hombres, ¿verdad? Tenían las características, tenían, hablemos, las competencias, tenían la fuerza para hacerse cargo de estas dos congregaciones en dos ciudades complejas. Los preparó para eso. Los preparó para eso. Y por lo tanto, ¿verdad?, lo que corresponde ahora, siguiendo la línea, es, ¿verdad?, ¿dónde están esos hombres fieles dentro de la congregación? ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Cómo los identificamos? Porque de alguna otra manera, cuando yo estoy en un grupo, ¿verdad?, de cristianos, 15 años, 20 años, o 5, 10 años, ¿verdad?, y no veo a los maestros de mis hermanos, ¿verdad?, no veo, hablemos, crecimiento espiritual en los aspectos como, oye, mira, si hay 5 hermanos o 3 hermanos que pueden ser ancianos, 2 hermanos que pueden ser diáconos, mira, se están proyectando. Entonces hay una deficiencia. Es que quiere decir que no hay hermanos fieles, no hay hombres fieles. El evangelista no puede identificarlos. Y de alguna u otra manera se persevera, ¿verdad?, en la hegemonía de la reunión de varones. Y no salimos de ese cáncer. Porque ese es un cáncer, hermanos. Ese es un cáncer donde hay iglesias que están 15, 20, 30 años con la famosa reunión de varones. ¿O no es así? Y no se avanza, y no se avanza, y no se avanza. Fíjese que cuando uno analiza bien la palabra de Dios, fíjese que una de las prioridades que tenía Pablo cuando iba a las congregaciones era, ¿qué cosa? Instaurar a los ancianos dentro de la iglesia. ¿Verdad? Era, veremos, la prioridad también de Timoteo, era la prioridad de Tito. Por eso que cuando uno lee las cartas de Timoteo y Tito, dice, bueno, aquí está, ¿qué es lo que tiene que, cuáles son las calificaciones de un diácono y de un anciano? ¿No están ahí dentro de las dos cartas? Es una prioridad, entonces, dentro de las congregaciones, en el corto plazo, tener, ¿verdad?, ancianos, diáconos, maestros. Y claro, uno al principio podría decir, bueno, y al principio, ¿cómo se dirige la iglesia? Bueno, los varones fieles, ¿no? ¿Quiénes son los que dirigen al principio de la congregación? Estos hombres fieles, según el versículo 2. No todos los hombres, no todos los varones, dice, encarga a hombres fieles. Estos hombres tienen que de alguna otra manera hacerse cargo del asunto de la congregación mientras aparece, ¿verdad?, la estructura, hablemos, bíblica. ¿O no es así? Y bueno, aquí están los ejemplos bíblicos. ¿Por qué razón de repente? Y son textos que lo hemos citado en más de alguna ocasión, ¿o no es así? Ahora, voy a cerrar aquí un poco para después dejar esta otra parte si tenemos tiempo. Y quiero escuchar un poco a los hermanos y hermanitas. A mí me interesa mucho escuchar a mis hermanas con respecto a este tema, porque son parte de la congregación. Y tenemos que de alguna otra manera tener la capacidad, ¿verdad?, de la autocrítica. Y ojo aquí, hermanos, no se trata de perjudicar, ni de, ¿cómo se llama? Ni de, ¿cómo se podría decir, verdad?,
atornillar al revés, como dicen algunos, con respecto al tema, sino que aquí se trata, ¿verdad?, de tener un crecimiento, de tener una autocrítica y decir, oye, ¿cómo hacemos para poder, de alguna otra manera, zanjar esto y proyectar la congregación a lo que el Señor nos está pidiéndose? Por eso que esta es una conversación, ¿verdad? Y que, por lo tanto, queremos conversar, porque si no, no sería una conversación, sino una exposición. Doy la palabra, a ver, no sé qué hermana se atreve, hablemos, a poder darnos su opinión, porque eso es valioso. Hermana Isabel, a ver, hermana Isabel Antillanca, ahí que, mire, todos apagaron la pantalla, así que todos se escondieron. Y después voy a ir a donde mi hermana, a mi hermano Waldo, ahí está mi hermana también, ahí la veo, ahí vamos a escuchar a la hermana. Hermana Isabel, ¿qué opina usted? Sinceramente, ¿ah? No, si me dice, mire, no estoy de acuerdo con usted, bien, no hay problema, no la vamos a censurar tampoco. Es que yo, como opinión, no puedo dar mucho, sino lo que yo veo en la escritura. Y yo veo en la escritura lo que usted puso ahí, es lo que yo entiendo también. No es como una opinión, sino lo que Dios nos manda. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo puedo, en mi caso, en nuestra congregación aquí en San Fernando, no sé las otras, aquí tenemos 4 jóvenes que predican. Y yo creo que todo va al trabajo en el hogar. Primero, nosotros, Dios nos regala a nuestros hijos, nos presta a nuestros hijos y nosotros tenemos que hacer la pega. Y luego la iglesia, como usted bien dijo. Y acá los hermanos han sido muy generosos con los jóvenes. Desde jovencitos se han parado al púlpito 18 años, de esa edad, que ahora tienen 26, el Ignacio tiene 30, mi hijo, el Matías, tiene 26, y Iván Jordán, que es mi sobrino, 27, Ever, el más jovencito, tiene 23. Todos han predicado hace mucho tiempo. Y los hermanos han sido muy generosos porque le han pasado el púlpito, le han cedido a los chiquillos. No por ser ellos mayores, lo han mirado menos, todo lo contrario, le dan oportunidades. Pero todo es el primero en casa. El trabajo que tiene que hacer uno y no es fácil, hay que darse ese trabajo. Entonces yo estoy feliz por el resultado y ojalá que sigamos así, y nosotros algunas hermanas estamos preparando a los otros chicos que vienen detrás. Ya tenemos algunos chicos que quieren bautizarse, de 12 años más o menos. Queremos prepararlos bien para que tengan las cosas bien claras. Así que viene un remanente también detrás, ¿no? Y así que en ese aspecto yo le doy gracias a Dios nomás por eso. Y eso, por hermano. Gracias, mi hermanita. Muchas gracias. La otra congregación. Gracias, sí. hermano. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que es interesante escuchar lo que ocurre, ¿no es cierto? Porque de alguna forma somos todos familia, espiritual, por supuesto, en Cristo. Pero de repente dentro de la misma familia hay tremendos abismos de diferencia, ¿verdad? Que ya casi no somos hermanos, sino que llegamos a ser como primos, así como primos en tercer grado, así como súper lejanos, ¿verdad? Entonces, pero eso no debería existir porque la palabra de Dios es una sola, y tal y cual como usted señala, mi hermana Isabel, la palabra es una, ¿no? Y como la palabra es la constitución nuestra, somos parte del reino, todos nosotros de alguna otra manera nos debemos sumar a este proyecto de Dios, ¿no? Porque somos parte del pueblo de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces no pueden haber tantas diferencias, ¿verdad? En este desarrollo, hablemos espiritual. Gracias, mi hermana Isabel. Hermano Waldo, ahí está mi hermana. No sé si quiere opinar usted o la hermana. Tiene que abrir el micrófono, mi hermana. Tiene que abrir el micrófono porque no la escucho. Ahí sí, ahí sí. Bueno, yo hace 40 años que soy cristiana, más de 41 años que soy cristiana. Y yo, a mi parecer, creo que ha sido una falla que hay en la Iglesia de Cristo. Porque de que yo tengo conocimiento, siempre fueron las mismas personas que predicaban. Yo nunca me acuerdo que haya habido cursos para enseñarle a los jóvenes a predicar, a ser predicadores. ¿Ah? Los que se han hecho solos, estudiando sus casas y
Yo creo que esa ha sido una falla, porque siempre eran los mismos que se predicaban los que estaban a cargo de la congregación. Eran siempre ellos casi los que estaban al frente de todo. ¿Ah? No se preparó a los jóvenes que habían acá. Los que se han hecho solos. Habían cursos, sí, cursos intensivos que se hacían a nivel de Chile, Argentina, que se invitaban a otros países a estudiar, como eran parecidos a las clases de canto. ¿Ah? Y cuando habían esos cursos eran un libro. Se estudiaba un libro de un profeta y se hacía una clase intensiva sobre ese libro. Pero así yo no vi ese deseo de enseñar a dejar a gente y después lo reemplazara. Y yo hablaba con un predicador que le tenía mucha confianza, le decía todo lo que me parecía a mí que estaba mal, y siempre la respuesta era la misma. ¿Le parece a usted, hermana? Y si yo se lo decía era porque me parecía que yo lo veía que estábamos fallando en eso. Y yo creo que la prueba es ahora uno está viendo el resultado, porque en nuestra congregación no hay jóvenes. Mi hijo, que era uno que enseñaba, él se hizo solito, casi. Estudiando, los hermanos le mandaban literatura de otros países, en ese tiempo mandaban mucha literatura a los hermanos, lo que digo que le decíamos nosotros, mandaban literatura y eso pedía siempre para instruirse. Y bueno, murió el hermano Fernando y mi hijo se tomó muchas responsabilidades, porque habían cosas que no se habían hecho, que tenían que haberse hecho, no se hicieron. Y mi hijo, ahora le digo la verdad, hermano, está cansado, se está yendo al mundo, porque ya no participa como antes, ya no quiere predicar. Y eso a mí me duele mucho, lo quiero decir públicamente. Mi hijo ya no es mi hijo que era antes, que él lloraba por pararse al frente, porque mi hijo era tartamudo, y le costó muchísimo pararse al frente, pero lo ha superado, gracias a Dios, eso, y él estaba haciendo un buen papel, no porque sea mi hijo, pero él se echó mucha responsabilidad una vez que se murió el hermano Fernando, porque quedó prácticamente casi solo al frente de muchas cosas. Entonces yo creo que los hermanos tienen que enseñar a los jóvenes, hacer clases, enseñarles. Uno, por supuesto, que en la casa les dice las cosas, pero hace más falta que los hermanos más maduros, que hay jóvenes, que tengan clases especiales para enseñarles a ser un evangelista. Porque en ese entonces yo me acuerdo que lo hacían todo ellos, ¿entienden, hermano? Muchas cosas, nosotros que somos años de María, pues no sabíamos otras cosas. Entonces yo creo que hay un gran error en la iglesia de Cristo. Y siempre digo que la iglesia de Cristo falta mucho. Yo digo, me voy a morir y no voy a ver la iglesia completa como tiene que ser, con ancianos como tiene que ser. Hay mucha deficiencia, hermano, mucha deficiencia. Eso Gracias, mi hermana. decir. Se da cuenta, hermana, hermanos, como hay dos mundos, ¿no? Dos realidades, aquí mismo nos estamos dando cuenta. Una situación, ¿verdad?, que estamos viendo con la hermana Isabel, que están haciendo un trabajo, y otra situación que se vive en donde está la hermana y el hermano Waldo, que es en Mendoza. Por favor, no quiero que esto se tome como un juicio. No, ¿No? Estamos hablando con un pensamiento absolutamente, hablemos constructivo, positivo y con una mirada de futuro, no de vivir con el pasado, ¿verdad? Sino una mirada de futuro, como nosotros, porque somos parte del reino. Somos, tanto la hermana como todos nosotros y yo, ¿verdad? Vamos a tener que dar respuesta ante el Señor cuando nos presentemos delante de Él. Y por lo tanto, somos responsables, ¿verdad? De tener, ¿cómo se llama? Somos responsables no de tener, sino de mantener y construir a la iglesia en este esfuerzo, hablemos espiritual. Hermano Waldo, ¿usted quería decir algo? Perdón. Sí, en verdad, como decía mi señora, hace 40 años que estamos, porque mi señora es la primera cristiana en Mendoza. Pero sí, pasa lo mismo que yo opino lo mismo que ella. Aquí los hermanos no se preocupaban de buscar jóvenes, o a los jóvenes que había,
de prepararlos, a veces preferían traer un hermano de otro lugar y no preparar a los jóvenes. Yo también lo dije muchas veces. Y me dijeron varias veces también que estaba loco. Y también estuvimos en una época en que había mucha plata de los hermanos norteamericanos y había muchos jóvenes queriendo ser predicadores, pero no porque les naciera del corazón ser predicadores, que después se fueron, ¿no es cierto? Y la verdad que es triste, ¿eh? A mí me preocupa mucho también que no hayan jóvenes, pero también me preocupa mucho que la gente habla del sostenimiento, que los hermanos tienen sostenimiento. Algunos quieren que los hermanos predicadores den cuenta del sostenimiento. Algunos quieren que el predicador tiene que hacerse cargo porque para eso le pagan. Y si nosotros queremos que el hermano predicador que nos predica a nosotros nos dé cuenta, nosotros tenemos que pagarle el sostenimiento a él. No tienen que pagarlo otros hermanos. La iglesia local se tiene que hacer cargo de eso, primero. Perdona que lo Segundo. interrumpa, hermanito. Vamos a hablar eso un momento más adelante, porque vamos a ver si alcanzamos a tratar ese temita. Así que ahí le voy a dar la palabra para que me explique un poquito más de ese detalle. ¿Le parece, hermano Waldo? Perfecto, no hay problema. Disculpa que te haya interrumpido, pero aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Lo que tú dijiste, lo que dijo la hermana, más la hermana Isabel, ¿verdad? De dos realidades complejas, y tenemos al mismo rey, ¿o no? Tenemos al mismo rey, que es Jesucristo, ¿verdad? Pertenecemos a la misma nación, ¿no? Y estas cosas, hablemos de alguna otra manera, afectan a la iglesia. Por eso yo decía al principio, esta situación del crecimiento, lamentablemente escuchar a la hermana y dice, mire, yo me voy a morir sin ver quizás a la congregación con ancianos, con diáconos, como está, ¿verdad?, estipulado en las escrituras. Es una situación, no es una responsabilidad del Señor. No, es una responsabilidad de los miembros. Es una responsabilidad, ¿verdad?, de quién se hace cargo, de quienes nos hacemos cargo de la congregación. Por eso que, fíjese que aquí hay una pregunta en la presentación. ¿Cuáles son las competencias de un evangelista solicitadas por Dios? Porque tal y cual como mencionó algo el hermano Waldo, hubo un tiempo en que cualquiera podía ser evangelista. Oye, ¿queréis ser evangelista? Marvin, ¿queréis ser evangelista? Ya, listo, ¿cuánto hay? No, hay tanto. Démosle nomás. Sí, me conviene o no me conviene. ¿Es esa la elección de los evangelistas? ¿Así se eligen los evangelistas? Se eligen por dedo, se eligen, hablemos porque soy amigo de tal o cual, ¿verdad? Porque pertenezco a tal grupo, el otro grupo. De repente yo escuchaba, ¿verdad? De repente en ciertos países, aquí en Chile también ha pasado, mira, este hermano pertenece al grupo de tal hermano que lo presentó en Estados Unidos. Este otro hermano pertenece al grupo de otro hermano que lo presentó en Estados Unidos. ¿Es eso lo que pide el Señor para ser un evangelista? Yo creo que no. Y fíjense que lo primero que hay que ver acá, ¿verdad? Dentro de lo que son las escrituras, a ver si me corre esto, ahí está, es que la palabra de Dios, de alguna otra manera, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 5 al 8, establece las características que debe tener un hermano que se quiera dedicar al evangelio. Ahora, algunos dicen, hermano, pero es que eso lo tenemos que tener todos los cristianos. Sí, sí, por supuesto. Pero quien empieza con esto a enseñar a los demás, ¿verdad?, es el hermano evangelista. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, ni sin frutos, ¿verdad? Ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué interesante aquí. ¿De dónde, hermano? A mí me convirtió un hermano hace bastantes años. Creo que ya estoy llegando como a los 40 años del cristianismo. A los 13 años me convertí. Y me convirtió en un hermano evangelista. Y ese hermano, hablemos, fue un referente para mí. Yo era un desconocido, imagínense un chico de 13 años
¿Qué sabía de la Biblia? Nada, por hermano, es que ni sabía que existía la Biblia. Sin embargo, el hermano, hablemos, me presentó la Biblia y junto con presentarme la Biblia me presenta el Señor también. Ese hermano, ¿de dónde yo empecé a conocer las Escrituras? Con ese hermano. ¿De dónde yo empecé a conocer el concepto de fe? ¿De dónde yo empecé a conocer el concepto del dominio propio, del afecto fraternal? ¿A quién miro yo para poder ver, ¿verdad?, esos frutos? ¿No lo veo yo en el evangelista? ¿No lo veo yo en los hermanos maduros después? Esto no es verdad, no son frutas que se van a ir a comprar al mercado. Deme un kilito de dominio propio, por favor. Deme un kilito de afecto fraternal. No existe eso. No existe. Por lo tanto, ¿verdad? Yo tengo que tener un referente. Y fíjese que, hermanos, hermanas, ¿verdad? Mis hermanos evangelistas que me están escuchando, ustedes son los primeros referentes. ¿O no es así? Y ustedes. Y eso no significa, como que me dice achicarse, no, todo lo contrario. Yo lo digo, hablemos con orgullo. Yo he aprendido mucho de los hermanos, yo he aprendido mucho del hermano Néstor, que me está escuchando ahora, él es un evangelista, yo he aprendido mucho, le tengo mucha confianza. No lo digo porque él está aquí, sino porque, hablemos, de alguna otra manera se proyecta. Se aprende, por supuesto. Por eso que dice, ¿no es cierto? Aquí Pedro dice, porque si estas cosas abundan en vosotros, ¿verdad? Perdón, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas cosas abundan porque yo quiero que abunde. Y porque de alguna otra manera tengo que verlo, ¿verdad? En mis demás hermanos. Y especialmente, ¿verdad? En aquel hermano que de alguna forma me proyecto. Por eso que el evangelista es el primer referente espiritual que tenemos cuando ingresamos al reino de Cristo, es decir, a la iglesia. Es el primer referente. Y como primer referente, ¿verdad? Tiene que ser un hermano que de alguna otra manera me proyecte, decir, yo quiero ser como él. Es cuando estaba chico, no sé, a mí me pasaba, ¿verdad? Decía, uno veía a Batman y dice, quiero ser como Batman. O veía a Superman, mira, cómo tener los poderes de Superman, cómo poder volar. Los cómics. Por eso es que los cómics han tenido tanta fuerza, ¿verdad? Porque fíjense que son referentes de superhéroes. No sé si me entiende la analogía, ¿verdad? Oye, quiero que el referente es Jesucristo, ok, pero Jesús, ¿verdad? Me dejó sus instrucciones aquí. ¿Quién lo sigue? ¿Sed imitadores de mí? Decía Pablo, como yo de Cristo. Ya Timoteo no sé si habrá conocido a Cristo, pero ¿quién tenía referente? A Pablo. Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como mis hermanos, yo quiero de alguna otra manera imitar a mi hermano que predica, que se esfuerza. ¿Por qué no? Yo lo voy a acompañar un día, quiero estar con él. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que opina con respecto a temas tan complejos de repente? Por eso es que es el primer referente. Y desde ese punto de vista, no cualquiera, mis hermanos, puede ser un evangelista. No cualquiera. No, como no cualquiera puede ser un médico, como no cualquiera puede ser un ingeniero, como no cualquiera puede ser un arquitecto. Por ejemplo, si yo me metiera a la medicina, al primer tajo, ¿verdad?, me desmayo, porque yo ahí yendo sangre así como que se me mueve el mundo. No sirvo para hacer eso. Ingeniero, menos. Imagínense el ingeniero de un edificio, yo las alturas así como que veo para abajo y como que se me agarró de los pies. O sea, tengo problemas con las alturas. Entonces usted diría, bueno, hermano, ¿para qué cuestión sirve? Bueno, estaré aquí en tierra haciendo cosas, ¿verdad? Pero son dos áreas de las cuales yo no manejo. Por eso no cualquiera puede ser un evangelista y por lo tanto los evangelistas tienen que ser elegidos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Nosotros tenemos que animar a ese hermano. Tenemos que valorar a ese hermano. Tenemos que apoyar a ese hermano para que no pase, por ejemplo, con el hijo del hermano, ¿verdad? Hijo del hermano Waldo allá en Mendoza. Que se canse. Fíjese que muchas veces sirve decir gracias, hermano.
Gracias por tu trabajo, gracias por tu apoyo. Qué tremendo, más que dinero, más que riqueza, una palabra de apoyo es tremendamente potente. Lo hacemos, lo reconocemos, lo apoyamos al hermano. Sin embargo, eso es un mandamiento de Dios, ¿no? Aquí en Primera de Tesalonicenses lo dice, y lo está diciendo aquí en Pablo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los reconocemos. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Porque él está haciendo algo que yo no estoy haciendo. Él está haciendo algo que yo no estoy haciendo. Y por eso que eso dice, tened paz entre vosotros. Cuando empezamos, hermanos, a reconocernos entre nosotros, cuando empezamos a reconocer a estos hermanos que nos presiden, vamos a tener una iglesia potente, fuerte, con ancianos. Hermano, no hay ningún problema de que tal y cual hermanos sean ancianos. Mire, yo los llevo 10 años viéndolos, son excelentes hermanos, lo he dicho 1000 veces. Hermano, ese hermano puede ser un diácono. ¿Por qué no es diácono usted, hermano? ¿Qué es lo que le falta? Usted ya es un maestro, hermano. ¿Por qué no pasa el paso más allá? Usted va a tener el apoyo, ¿verdad? El reconocimiento de toda la congregación. Lo necesitamos. ¿Lo hacemos o hacemos lo contrario? Por eso es que muchas veces, ¿verdad? Muchos hermanos, queriendo y pudiendo ser ancianos y diáconos, no lo quieren hacer, hermanito. Es que es un tremendo problema ser anciano, hermano. En esta congregación es un tremendo problema. Primero porque nadie me va a elegir. Porque creen que la elección de ancianos es como la democracia, ¿verdad? Que me tiene que caer simpático, ser buena onda, decimos nosotros los chilenos, y todo ese tipo de cosas. No es lo que dicen las escrituras. No es lo que dicen las escrituras. Yo no sé, hermanos, muchas veces yo me he preguntado, ¿hubiéramos elegido a Pedro como anciano? ¿Hubiéramos elegido a Pablo, verdad? Como un anciano de la iglesia, conociendo el carácter que él tenía. Yo creo que no. ¿Verdad? Por eso que hay que dignificar la labor del evangelista. La dignificación de la labor del evangelista depende de cada uno de los miembros de la congregación. Si usted tiene está en una congregación donde usted tiene un evangelista hoy día, y ese evangelista es luchador, trabajador, dígaselo, dignifíquelo. Distinto que si usted tiene un hermano evangelista, que los hay, ¿verdad? Que el hermano, hermanito, ¿verdad? De repente aparece, de repente no aparece, y se le ve los domingos nomás, y la semana no se ve nada. Bueno, ahí hay que hablar con el hermanito que se alinee, ¿no? Porque hay que ganarse entonces el reconocimiento. Por eso es que la dignificación, hermano, y aquí está un poco lo que decía el hermano Waldo, decir, oiga, ¿qué dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 18? Pues las escrituras dicen, no pondrás disbozar al buey que trilla, y digno es el obrero de qué cosa? De su salario. El hermano evangelista no necesita ayudas, no necesita sostenimiento, necesita qué cosa? Un salario. Un salario. Lo que muchos hermanos hoy día evangelistas reciben son ayudas. No precisamente de la congregación donde ellos predican, sino que muchas veces ayuda de hermanos externos. Y muchas veces las congregaciones, pudiendo ayudarnos, lo hacen. Pero si el hermanito le dan unos dólares, ¿verdad? Y por eso que de alguna otra manera dicen, bueno, es que el hermanito se le da los dólares, el hermano tiene que explicar y transparentar cuántos dólares le mandan. ¿Con qué derecho? ¿Cuál es el derecho? ¿Ve que el hermanito se compró un auto nuevo? Le están mandando hartos dólares al hermano porque se compró un auto nuevo. O sea, el evangelista, ¿verdad? Tiene que ser pobre, andar con zapatillas rotas, ¿verdad? Decir, para que si el hermano progresa, ¿ve que le están dando hartos dolarillos al hermanito? No sé, ¿usted no escucha eso? Yo lo he escuchado. Cuando yo escucho a un hermano decir, no, que el hermano tiene que transparentar, hablemos lo que él gana, yo le diría lo mismo, bueno, ¿y por qué no lo hace usted? Transparentemos todo lo que ganamos. A ver, juntémonos, ¿verdad? En la famosa reunión de varones, en la gloriosa reunión de varones, y hablemos todo lo que ganamos. Pongamos todos los sueldos sobre la mesa.
Eso tiene que ver con la privacidad de la persona. Bueno, yo soy feliz que el hermano progrese, que se compre su casa, que se compre sus autos. Si el hermano es un tremendo evangelista, ¿qué problema hay con eso? ¿Cuál es el problema? El problema fuera si es narcotraficante, ¿no? Pues el hermano no está traficando con nada, está predicando el evangelio. Pero bueno, por eso dice, ¿verdad? Digno es el obrero, ¿qué cosa? De su salario. De su salario. Y tal cual como decía el hermano Waldo, bueno, entonces los hermanos de la congregación nos tenemos que empezar a acercarnos. Yo sé que de alguna u otra manera es un trabajo que están haciendo en Mendoza, ¿o no? Lo sé, porque ustedes me lo han contado. Que están tratando de alguna u otra manera armar esto y renovar esto, ¿verdad? Es un trabajo arduo. Pero, ¿cuántas iglesias hoy día en Latinoamérica le pagan un salario a su evangelista? Sería bueno saberlo, de repente las hay. Estoy hablando de un salario, ¿eh? Ojo, aquí hablemos en Chile, un salario digno, hablemos es mínimo en plata chilena 800.000, 900.000 y 1.000.000 de pesos. Digno, estoy hablando para que sobreviva una familia. Eso es lo que dice digno, ¿no? Digno es el obrero de su salario. Por esa razón, mis hermanos, entonces, cuando nosotros de alguna otra manera vemos esta situación, entonces, bueno, si el hermano se merece esto, bueno, ¿cuál es el problema? Ahora, fíjese, ¿una iglesia de Cristo puede crecer espiritualmente sin un evangelista? ¿Sabe cuál es mi opinión? Que no. No. En cuanto a las iglesias que están sin un evangelista, de acuerdo a mi experiencia, dicho crecimiento es casi nulo. Por lo general, la congregación cae en un decaimiento espiritual, pues no hay quien se haga cargo de poder guiar el proceso de evangelización. Porque todo se deja a los hermanos. Y uno dice una cosa, otro dice la otra cosa, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Avanza un pie, un camino para adelante, un paso para adelante y 5 para atrás. 2 para adelante, 8 para atrás. Se lo digo porque a mí me tocó vivir. Ay, hermano, y bueno, y esas iglesias que nacen de repente de un evangelista, ¿verdad? Y bueno, pues sí, hay esos casos, sí, muchas iglesias nacen por la predicación de uno o dos hermanos que se juntan, qué sé yo, y bueno, y pueden seguir toda la vida así, no. ¿Por qué? Porque necesitan crecimiento, necesitan madurez, necesitan instrucción. ¿De quién? De hermanos, hablemos preparados, que se llaman evangelistas. Que se llaman evangelistas. Es que nosotros nos negamos a tener evangelistas, nosotros no queremos tener evangelistas buenos, entonces es una iglesia que va a estar dando tumbos, ¿no? Porque el hermano evangelista es el profesional que se necesita, ¿verdad? Para poder, de alguna otra manera, hacerse cargo de la obra del Señor. Por eso que en Lucas capítulo 10, versículo 2, y ya terminando con esto, porque les quiero dejar esto en la reflexión de su mente, dice, y les decía, la mies de la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, yo creo que vienen tiempos en la cual la mies va a ser demasiada y los obreros van a ser poquísimos. Porque no se están preparando para esto. Esto lo dijo el Señor hace más de 2000 años. Ya hace más de 2000 años estaba esta dificultad. El Señor lo proyecta, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita, pero necesitamos obreros calificados que vayan allá. Y por eso que hay que preparar a los hermanos, a las hermanas, ¿verdad? En la sabiduría de Dios, en una sabiduría, hermanos, transparente, única, donde la Biblia hable, no hable yo, ni ponga mis propios, hablemos, pensamientos, porque por ignorancia muchas veces se cometen errores. Entonces yo necesito hermanos, ¿verdad? Cuando hay un tema que yo no maneje, bueno, el hermano, el evangelista, ¿verdad? Se va a preocupar, se va a profundizar y va a traer un estudio y nos va a preparar, ¿verdad? Y eso se agradece. Está ahí el hermano. Y se le va a juntar 2 o 3 hermanos con él, ¿verdad? Y ahí van a aparecer los maestros y ahí van a aparecer, ¿verdad? Los diáconos y los ancianos. Esa fue la estructura dada por Dios.
Y eso que es de alguna otra manera, ¿verdad? Lo que esperamos consolidar. Por eso que de alguna forma, hermanos, este estudio tiene dos objetivos. Más que estudio, es reflexión. Dos objetivos. Yo personalmente agradezco a los hermanos evangelistas que hay. Que el Señor los cuide, los bendiga, que les dé sabiduría, y ojalá que las congregaciones digan, sí, yo tengo un hermano acá. Nosotros tenemos a nuestro hermano Néstor con nosotros. Me imagino que en la congregación, ¿verdad?, de Temuco tiene nuestro hermano Sergio ahí, nuestro hermano Mario también está ahí trabajando, ¿verdad?, por la obra, y tantos otros hermanos que trabajan por la obra. Y es importante y prioritario que los hermanos digan, sí, mi hermano, yo soy lo que soy espiritualmente hablando gracias a usted. Gracias a usted. Porque usted es mi referente. Usted es mi referente. Y como dice todo maestro, ojalá que el discípulo sea mejor que el maestro. ¿O no? Que el discípulo sea mejor que el maestro. Todo buen maestro espera, ¿verdad?, que su discípulo sea mejor que uno. En todo aspecto. Y qué alegría que salgan, ¿verdad?, grandes hombres a predicar el evangelio. Y lo segundo que es importante es dejar la reflexión en el sentido de que las congregaciones necesitan tener evangelistas. Aquí, si hay congregaciones que están creciendo así, no, miren, nosotros solitos, como quien dice, ¿verdad?, nosotros la llevamos solo nomás. No, no es lo que ordena el Señor. No hay ejemplo bíblico con respecto a eso, ¿verdad? Si nace la congregación sola, visto que ella, alabado sea el Señor, pero necesitamos hombres sabios que nos puedan instruir, porque de repente vamos a tener limitaciones o no. No lo sabemos todo. Tenemos limitaciones. Voy a ir en una oración, de ahí los dejo, hablemos, me extendí mucho, ¿ves? Voy a pedir a mi hermano Mario, si es posible, nos puede guiar en una oración, y de ahí abrimos los micrófonos, y si nos pasamos un poquito más, bueno, nos pasamos un poquito más, pero es bueno conversar estos temas, ¿no? Hermano Mario, por favor, si fuera tan... Bien, vamos a orar, pues. Padre bendito, Dios todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre Santo, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande para con nosotros. Eterno Dios, te damos las gracias por el hermano Oscar que nos ha traído la enseñanza. Te pedimos que lo bendigas a él, a su familia, su trabajo en el Señor y su trabajo secular. Que también nos bendigas a cada uno de nosotros que estamos acá en la plataforma y los que están en Facebook, para que les ayudes pues a comprender la responsabilidad que hay con la iglesia, con el reino de nuestro Señor Jesucristo, y que debemos entender que como iglesia debemos crecer, debemos buscar las condiciones que Cristo quiere para su cuerpo. Pues ayúdanos a comprender, ayúdanos a valorar, ayúdanos a perseverar, Padre, y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros para que seamos miembros útiles en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los hermanos que están en este momento en graves dificultades, para que, Padre, los fortalezcas primeramente espiritualmente, y segundo, que les des una salida, les dé la bendición de poder resolver los problemas que están enfrentando, si es enfermedades, que puedan levantarse y seguir adelante. Pero ayúdalos, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y que tus oídos están atentos a ellas, Padre. Te damos las gracias, Padre, por la enseñanza, te damos las gracias por tu misericordia y te damos las gracias por permitirnos estar en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario. No sé, hermano Néstor, ¿tienes algo del Facebook ahí? ¿Pudiste ver algo? Que habían algunos problemillas. Sí, muy poquito. No sé, la hermana Angie iba a ver el asunto ahí como... Sí, aquí yo tengo el computador abierto y tenemos, hablemos, la hermana Alicia Zamora, Alba Iris, Gonzalo Valenzuela, Roberto Carlos Albuquerque, Lidia Medina y Alberto Córdoba. Ellos han estado ahí, están todavía conectados, y hay un comentario que hacemos del hermano Gonzalo Valenzuela Nogales. Saludos, mis hermanos, desde Sonora, México. Eso es lo que hay, lo que puedo visualizar aquí en el Facebook.
Estamos bien, entonces, nueve teníamos que estaban viendo el programa ahí. Es lo mismo que tú dices. A mí me falta uno de los que tú dijiste, está William Centeno, Alicia Zamora, Vanessa Vega, Araya, Lidia Medina, Alberto Córdoba, Roberto Carlos Albuquerque, Gonzalo Valenzuela Nogales. ¿Sí? Ujú. Eso es. Ok. No, teníamos un problema con Facebook, por eso estamos Sí, analizando. Estuvimos en la mañana conversando y revisando ahí, porque parece que hicieron algunos cambios o aquí en mi computador se produjo algo extraño. ¿Ya? Pero bueno, parece que está bien ahora en este momento. Bueno, eso sería dándole gracias a los hermanos que están ahí en Facebook, que siempre están oyendo, atentos. Ha bajado la audiencia en Facebook y me da la impresión que el horario ha traído como resultado, porque hay varias congregaciones que están ahora, en este momento, también reuniéndose. En México, en Venezuela y en otros lugares, en Cuba también, porque también de Cuba nos están sintonizando por Facebook. Así que bueno, gracias hermano, eso es todo por hoy día. ya, hermanito. Hay, preguntas, dudas, aportes. Hermano Waldo, adelante ahora. Bien. Hermano Marcelo. Ah, y después está el hermano Marcelo, ¿no? Hermano Waldo, adelante. Bien. En cuanto a lo del sostenimiento, los hermanos, yo creo que el sostenimiento lo tenemos todos. Todos. Todas las personas en el mundo tienen sostenimiento. Porque si Dios nos sostiene a todos. Con diferentes trabajos, pero nos sostiene. A mí me sostiene mi trabajo, a Oscar en su trabajo y a todos. Ahora, ¿a quién le tenemos que dar cuenta del sostenimiento? A Dios. Y si las iglesias quieren tener un hermano que es sostenido, si queremos que el hermano nos dé cuenta a la iglesia tiene que pagar su propio sostenimiento. Porque entonces la iglesia tiene el derecho de con el hermano hacer un programa de trabajo para el hermano que va a predicar. ¿No es cierto? Entonces, el hermano que va a predicar, o el hermano que sea sostenido por una iglesia, tiene el derecho de reunirse con las iglesias para ver el programa de trabajo. Ahí sí le podemos pedir cuenta, pero no podemos pedir cuenta al hermano de lo que hace con su plata, porque tendría que dar yo cuenta de mi plata y cada uno de nosotros cuenta de la plata que ganamos, ¿no es cierto? Correcto. De Yo cómo pienso la lo mismo. gastamos, claro, y cómo la usamos, y cómo la ahorramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces lo que tienen que aprender las iglesias en América es que cada iglesia debería pagar su propio predicador. A mí quienes me A dan eso se cuenta, debería aspirar. claro, es lo que nosotros aspiramos. Yo tengo un firme propósito en Mendoza que nosotros tendríamos que pagar nuestro propio predicador. Y la otra cosa es que, por ejemplo, yo tengo 5 personas que trabajan para mí. Entonces, las personas que trabajan para mí, yo les tengo que pedir a ellos cuenta del trabajo que yo les doy a ellos. Porque soy yo el que les pago. ¿No es cierto? Ahora, si yo soy el predicador en la iglesia en Mendoza y la iglesia me mantiene a mí porque la iglesia me paga mi salario, yo tengo que rendirle a la iglesia de Mendoza lo que hago. Lo que no tengo que rendirle a la iglesia es cómo gasto mi plata. Porque eso es una cosa aparte. ¿No es cierto? Yo tengo que rendir a Mendoza mi trabajo espiritual que yo hago. Eso es lo que yo pienso en los sostenimientos. ¿Cierto? Yo creo que los hermanos norteamericanos, de alguna forma, en un tiempo dieron mucho sostenimiento con la idea de que el evangelio se pregonara. Pero ya no, ya se pregonó el evangelio en América, y ahora tenemos que ser los responsables nosotros. Nosotros debemos ser los responsables. Porque yo cuando yo quiero alimentar a mi familia, no voy ante el vecino al lado a decirme dame un kilo de azúcar, una botella de aceite, comprarme el pan para alimentar a mi familia. Es mi responsabilidad. ¿No es cierto? Entonces la iglesia, si quiere que nos alimente un hermano espiritualmente y tenga la responsabilidad de predicar el evangelio, de enseñarnos, ¿no es cierto? Para levantarlo espiritualmente, nosotros tenemos que pagarle. No tenemos que esperar que otros hermanos nos ayuden. Nosotros ya somos grandes. Sí, correcto. Eso Correcto. no es hermano.
Gracias, mi hermano Waldo. Hermano Marcelo, de ahí viene mi hermana Mistala también, que está con una manito digital ahí. Hermano Marcelo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Llegué un poquito atrasado, pero quiero darle gracias porque es un tema muy necesario para dialogar y conversar entre todos. Me maravillo y me gusta mucho la intervención de las hermanas que para mí siempre son muy importantes en la congregación. Hermano querido, para mí siempre ha sido muy importante lo que dice la palabra de Dios. Y hay una palabrita que a veces nosotros nos olvidamos. La palabra de Dios dice, si alguno anhela. Y esa palabra es una cosa muy importante, porque nosotros anhelamos tener un auto, anhelamos tener una casa, anhelamos tener una posición, anhelamos tener buena salud, anhelamos muchas cosas, pero no anhelamos muchas veces las cosas que Dios nos exige, nos pide, y que son de suma importancia y un beneficio para todos. Porque si yo soy evangelista, va a ser evangelista a lo mejor mi hijo, porque va, como usted decía, yo voy a ser referente hacia él. Es triste lo que decía una vez un hermano, que lamentable que en Chile muchos niños quieran ser como Alexis Sánchez, muchos niños quieran ser como Iván Zamorano. Y en las congregaciones, ¿qué realmente quieren ser los niños? ¿Como quién? ¿Como quién? Es lamentable decirle, pero hay algunos niños que todavía en la congregación quieren ser como Alexis Sánchez. Entonces, la responsabilidad es grande. Y lo otro, que para mí siempre ha sido muy llamativo cuando Pablo dijo que ante él se agolpaban la responsabilidad por todas las iglesias. Entonces, a veces le tenemos miedo, la verdad le tenemos miedo y tenemos muchas excusas, que son poquitos hermanos, que yo tengo que trabajar porque mi familia tengo que subsistir, etcétera, etcétera, etcétera. Y vagamos dentro de excusas y excusas y excusas. Y no hacemos nada por lo que decía usted, que es realmente nuestra responsabilidad. Así que yo le agradezco, hermano, y insto a todos y le doy gracias por mi persona porque a mí me ha ayudado mucho. Y yo creo que esto también debe ser de motivación para todos los hermanos y todos tenemos una responsabilidad. Y para terminar, quiero decir algo. A veces uno cree que un gran evangelista, comenzó dando un gran discurso, una gran predicación. No. Hay cosas que son elementales y que uno puede transmitirle a los demás. El plan de salvación. ¿Cómo uno empezó? Hay personas que a uno le preguntan cómo puede ser miembro de la iglesia y uno, si no tiene la capacidad de decir eso, es porque no ha aprendido nada. Entonces, debemos anhelarlo, desearlo. Si no hay en nuestro corazón el anhelo, vamos a morirnos, hermano, como estamos. Vamos a morirnos como estamos. Vamos a llegar a sentarlos a alocarnos, vamos a ir, vamos a saludar a los hermanos, vamos a dejar que el hermano siempre reciba las visitas, un solo hermano, que siempre pague el agua, que siempre que se preocupe de eso, y que yo le puedo contar muchas historias que he visto, muchas cosas que he visto, y que son, como decía nuestra hermana, que son malas costumbres que debemos, como decía usted, cánceres que debemos sacar de las congregaciones. Gracias por todo, hermano, muy amable. Gracias, hermano Marcelo, un abrazo. Hermana Mistala, por favor. Y de ahí mi hermana Maggi creo que también estaba señalando. Hermana Mistala, por favor. Buenas noches, hermano. Dios le Buenas bendiga. noches, mi hermana. Igualmente. Gracias por su estudio. Me parece muy interesante porque no veo que de eso se hable mucho, pero sí es importante, porque, bueno, los que estamos allí escuchando y edificándonos, sí tenemos que tener de mucha estima al evangelista que da prácticamente todo por la iglesia y se preocupa por la iglesia. Bueno, que si no estuviera allí, pues si su crecimiento no creo que fuera mucho, pues, porque es muy importante. Así es, yo pienso lo mismo, hermana. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Hermana Maggi. Hola, hermanito, muchas gracias Hola, por el estudio. Ha sido bien interesante escucharlo.
Y creo que debemos cuidar a nuestros predicadores, porque muchos hermanos a veces, bueno, nosotros tenemos una congregación chiquitita, se han bautizado muchas personas y se han ido a otras ciudades o se han tenido que volver a los lugares que estaban, pero muchas veces llegan a criticar en vez de aportar cosas buenas a nuestros evangelistas o a la persona que tenemos como evangelista, porque hay que ser, ¿cuánto se llama? Críticas constructivas hacia esas personas para que esa persona tenga la gana de seguir adelante y no cansarse como le pasa al hijo de la hermanita. Porque si no hay esa crítica constructiva, ese incentivo que tenga el hermano para seguir adelante, como a mi hermano Néstor, por ejemplo, yo lo conozco tantos años, él siempre preocupado de estar ahí adelante, al pie del cañón, y si él se gasta su plata en lo que se la gaste, sea él o otro hermano, es problema del hermano, mientras él esté cumpliendo con la iglesia, no sé, mi pensamiento, mientras él esté cumpliendo con la iglesia, predicando, haciéndonos ver que esto está bien, de que esto está mal, cómo guiarnos para seguir adelante y ser buenos cristianos, preocuparnos de ser nosotros dadivosos y no estar criticando a nuestros evangelistas. Y si vamos a decirle algo, que sea constructivo, algo que nos ayude a superarnos y a ser mejores cristianos. Y eso cuesta mucho en una congregación y sostenerla. Más para un evangelista yo creo que debe ser mucho más difícil. Así que no sé, por lo tanto, a que pensemos en eso y cuidemos a nuestros predicadores y a todos nuestros hermanitos que están creciendo y que son jóvenes, ayudarles, y el que no viva ahí mismo, si puede ayudarlo desde lejos, mejor, porque lamentablemente a veces no hay esos cursos para que ellos sean y se hacen solos. La mayoría de los evangelistas en Chile se han hecho casi solos, estudiando a lo lejos, por intermedio de un hermanito que le ayuda, como el hermano Néstor, como el hermano Sergio Pino, bueno, los que yo conozco. Yo ahora he conocido a muchos más con ustedes, con estas plataformas, que también lo agradezco mucho. Para mí ha sido muy, muy útil, porque como yo soy solita, bueno, estoy solita ahora acá, a uno le ayuda a no sentirse tan sola, pero lo siento eso, a que cuidemos a nuestros predicadores y los ayudemos. Eso, hermanito, me aporte. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Yo concuerdo plenamente con usted. Muchas veces los problemas, las divisiones de las congregaciones no tienen nada que ver con doctrinar, sino que tiene que ver muchas veces con estarme fijando qué tiene uno, qué tiene el otro. Claro. Ahí Satanás mete bien la cola, decimos nosotros en Chile, ¿verdad? Y pone ahí, ¿verdad?, las divisiones y produce, hablemos, grandes conflictos. Y lo otro que decía mi hermano Marcelo con respecto al anhelo. Fíjense que yo voy a anhelar siempre y cuando que también ¿cómo se llama?, me motiven a ese anhelo. Si nadie me motiva, ¿cómo yo voy a anhelar algo? Tiene que haber un incentivo. Por supuesto. Y por último, yo también siempre he dicho que detrás de cada evangelista hay una familia, ¿verdad? Hay hijos, hay señora, ¿verdad? Y muchas veces los hijos de algunos evangelistas estarán pensando, ¿para qué voy a ser evangelista con lo que estoy viendo que le pasa a mi papá? No, ¿verdad? Las experiencias se marcan o no. Y no hay que olvidar que somos seres humanos. Las cosas nos duelen o no nos duelen. Claro que nos duelen, nos desaniman, ¿verdad? Y por lo tanto, hay que de alguna otra manera proteger y cuidar a los buenos evangelistas. Si yo tengo ¿cómo se llama?, la bendición de estar con un evangelista bueno, esforzado, hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que cuidarlo y hay que apoyarlo. No sé quién más estaba indicando. Hermana Isabel. Después hermano Richard. Una cosita chiquitita nomás. Sí, adelante, adelante. Sí. No, es que el hermano Marcelo decía de anhelar. Yo he tenido el privilegio de escuchar a un joven, que ya no está joven ahora, que él quiere ser anciano. Hace mucho tiempo que se puso en su meta eso, ser anciano. Excelente. Eso por un lado. Y otro que los chicos que hacemos clase, hay unos hermanitos, que ustedes escucharan las oraciones que hacen esos chicos. Ellos quieren puro ser cristianos. Como el hermano, igual me da pena, que decía que hay de repente hijos de cristianos que quieren imitar a futbolistas, que si estos chicos no, ellos quieren pararse delante, hacer lo que los demás hacen, lo que su tío Ever hace, lo que su tata hace. Entonces, es muy, para mí eso es muy, soy privilegiada porque puedo ver eso, que lamentablemente lo que he escuchado no siempre se ve. Eso no es mal, hermano. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, gracias que nos esté dando buenos ejemplos por ahí. ¿Quién está, perdón?
Hermana Mistala, me espera un poquito, hermano Richard, le paso el tiro. Hermana Mistala, sí, Hermano, adelante. no, se me había caído el internet. No, Ya. Pero no sé si me escucharon lo que le sí, estaba diciendo. sí, Y bueno, no, entonces quería hacerle una pregunta, sí, dígame porque hermano. se estaba hablando de los salarios, ¿no? Ujú, Y sé que eso es también un mandamiento, ujú, pero nosotros cuando llegamos hace 14 años a la iglesia, pues que nos hicimos cristianos, ujú, había un evangelista y creo que le pasaban un salario y la persona tenía que reportar lo que hacía. Eso es bíblico porque yo no lo veo en la Biblia. Y lo otro es que, claro, por supuesto, eran personas de afuera los que le pagaban o le pasaban la ayuda, porque la iglesia no podía sostener a un evangelista. ujú. Yo entiendo que sí, es digno de su salario, de su trabajo, pero es bíblico que tenga que pasar un reporte, porque yo creo que aquí tiene que reportarles a Dios, ¿no? Ujú. De lo que está haciendo. Y lo otro es que si hay un evangelista y la iglesia no puede sostener el evangelista, ¿cómo se haría en estos casos? Porque la verdad que un evangelista necesita de un salario, porque tiene familia, tiene todas estas cosas, y si la iglesia no puede ayudarlo, lo que vamos a ver es que de repente el evangelista tiene que irse hacia otro sitio donde pueda conseguir un trabajo, un empleo para sostener también a su familia, pues. Entonces son cosas que uno como parte de la iglesia, miembro de una iglesia, pues a uno le preocupa porque uno quiere hacer como que las cosas como deben ser, pero realmente la iglesia de repente no sabe, pues los miembros cómo hacer para que se lleve a cabo todo esto. Bueno, hermana, con respecto al reporte, efectivamente no hay nada bíblico con respecto a eso. De repente los hermanos lo hacen por una deferencia a aquel que lo está, de alguna otra manera, a aquel hermano que le está mandando algún tipo de ayuda, ¿verdad? Es un reporte, hablemos, que yo nunca lo he hecho porque no soy evangelista, pero es más bien por deferencia. Hermano Néstor, ¿tú puedes decirnos algo con respecto a eso? Porque tienes quizás esa experiencia. El hermano Richard primero parece. Así, no, si después de que le estoy respondiendo la pregunta a la hermana Mistala, de ahí viene el hermano Richard. Bueno, yo creo que es correcto hacerlo. Por ejemplo, a mí me ayudan algunos hermanos de afuera y yo les envío un reporte de lo que estoy haciendo, porque ellos necesitan saber si yo estoy realmente invirtiendo mi tiempo en las cosas del Señor. Y ellos tienen que también dar cuenta a la congregación, porque hay una responsabilidad seria respecto al uso de las ofrendas. No se puede Correcto. tomar la ofrenda y darla simplemente porque tuve un contacto y alguien me dijo, yo predico el Evangelio, necesito apoyo, sostenimiento, como lo quieran llamar, ¿ya? Y ya, levantamos plata, este hermano predica, pero ¿qué es lo que predica? ¿A quién le ha predicado? ¿Cómo va creciendo la iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Porque la asamblea, aunque sean ancianos, aunque hayan ancianos en una iglesia, de todas maneras tienen que dar una cuenta Correcto. en cuanto a los dineros a la iglesia. Usted sabe que los dineros son muy complicados administrar los dineros. A veces se levantan sospechas porque no hay cuenta de lo que se está haciendo, de lo que se está usando, no hay beneficios espirituales de ningún tipo. Entonces, yo creo que es correcto. Por ejemplo, yo conversaba con un hermano una vez y me decía, hermano, nosotros necesitamos saber qué es lo que está haciendo usted. Porque ¿cómo le vamos a dar un sostenimiento así simplemente porque me conoce, porque es amigo mío o por cualquier otra razón? No, tiene que haber eso. Entonces eso lo exige, lo demanda. ¿Qué cosa? La seriedad con que debemos administrar, bueno, la iglesia con que debe administrar los dineros de las ofrendas. Y ahora sí, yo voy a dar un reporte, le digo, hermano, yo predico tales días, tal hora, qué sé yo, en tal parte hago esto, lo otro, aquí y allá.
Entonces, los hermanos también se sienten estimulados a, ¿cómo se llama?, a aportar para que se sostenga a un predicador. Pero si yo fuera miembro, soy miembro aquí, y la iglesia me sostuviera aquí, a mí, entonces yo tendría que reportarle a la iglesia lo que estoy haciendo, porque serían, entre comillas, mis patrones. ¿No es cierto? Porque ningún patrón le va a dar plata a uno así por darle nomás y, bueno, ¿qué es lo que hiciste? No, no he hecho nada. Entonces lo va a despedir, porque no está dando fruto. Entonces, ahora que si a mí me sostiene una congregación de afuera, que la congregación de aquí me pida cuenta de lo que estoy haciendo y todo eso, no va, porque no me están dando nada. No corresponde. Pero sí, los que me están apoyando necesitan saber. Necesitan saberlo y por eso se hace un reporte de lo que se está haciendo. Yo, por ejemplo, ya ustedes saben, yo viajo bastante, entonces yo tengo que dar cuenta de los viajes para donde voy, si voy para acá, para allá, para lo que sea, o si es que lo que estamos haciendo aquí, tú lo conoces perfectamente. Entonces, todo eso va en una nota y los hermanos dicen, bueno, vamos a apoyar. O dicen, ya no podemos apoyar más y no hay compromiso ninguno. Aquí no hay un contrato, como tú hablabas el otro día, de trabajo, que diga, bueno, va a tener un contrato de trabajo por 6 meses o indefinido y cosas así. No, nada. Un día los hermanos dicen, bueno, no podemos seguir apoyando y se acabó. Se acabó. Entonces uno tiene que tener toda esa cautela. Pero yo creo que es legítimo dar un reporte a los que me sostienen, no a los que no me sostienen. Pero un reporte de lo que estoy haciendo, no en lo que estoy gastando los dineros, que es distinto. Claro, claro, del trabajo en realidad. Correcto. Eso no, hermano. Okay. Hermano Richard, disculpe que lo haya hecho esperar. Ningún problema, hermano. Aquí estamos todavía. Hermano, con respecto a lo mismo del reporte, el hermano en este caso, o la mayoría, tienen que hacer un reporte porque justamente son congregaciones lejos de las de ellos, las que los sostienen, los ayudan o como se quiera. Si fuera la iglesia local la que los sostuviese o los que les tuviese un sueldo, no tendrían para qué dar un reporte porque es para saber lo que hacen. Y la iglesia, al ser la local, ellos mismos ven lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo. Entonces no sería necesario ni siquiera también pedir cuenta. Claro, claro. Ahora, este tema es muy extenso y delicado, ¿eh? Porque tocó varios temas dentro del mismo tema. Por ejemplo, el de los ancianos. A mí me da miedo cuando hablan de que, bueno, yo he escuchado a varios que tienen el deseo de ser ancianos, pero me da miedo a mí que de repente empiecen a generar ancianos y no se preocupen en ver los requisitos que pide la Biblia. Porque muchos pueden decir, yo tengo hijos creyentes, porque están bautizados, pero no son fieles. Yo creo que no entran en los requisitos. O de repente, no, yo tengo un hijo, y ahí dice hijos, y no, pero yo tengo un hijo nomás. Y el otro hermano cumple los requisitos, pero yo estoy topando en eso, así que dejémoslo nomás porque no hay más. Y si él no es, el otro tampoco puede ser porque exigen más de uno. Entonces que de ahí, de a poco, vayan metiendo mandamientos de hombre o dejando de lado el mandamiento de Dios, los requisitos que pone Dios para hacer algo. Lo mismo los evangelistas también de repente, así como usted dijo, de repente de Estados Unidos ya empiezan a sostener a un hermano y le dicen, ya te vas a ir a tal congregación, o el hermano le elige y llega y se instala ahí sin que los propios hermanos no le digan, oye, vente para acá porque hace falta, sino que van y se hacen llamar evangelistas ellos, pero nadie se los dijo. O sea, la congregación tampoco los llamó. Entonces, aquí hay un montón de problemas que se han visto a lo largo de Chile entero. Y lo otro también, yo no quiero tener al evangelista un precedente. Mi precedente debe ser Jesucristo, directamente. Porque hoy día es uno de los grandes daños que se le ha hecho a la iglesia, a los jóvenes en especial.
porque han tomado como precedente al evangelista, al predicador, al anciano a veces. Y pucha, el anciano se cae, o el predicador o el evangelista, y después ya los jóvenes no quieren seguir más, porque tenían de precedente a esa persona. Yo creo que, pucha, a mí me gustaría poder decir, y ojalá que todos los que estamos aquí pudiéramos decir así como dijo Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y cuál es el problema, hermano, de no serlo? Que pucha, que no, ojalá lo fuéramos. No, pero llevamos 40 años, 50 años tratando de hacerlo. ¿Cuál es el problema de que no podemos ser referentes de la congregación? Es que eso es lo que le digo yo. Hay muchos que han querido ser referentes, pero Bueno, pucha, de repente... claro, en ese aspecto, hermano Richard, yo creo que yo concuerdo que contigo, con todos esos problemas que hay, que tú mencionas, han llevado a que la iglesia, al menos en Chile, sea una iglesia deficiente. Correcto. Porque no somos capaces los cristianos, claro, no somos capaces los cristianos, por ejemplo, de resolver esos problemas a la luz de las escrituras. El tema de la instrucción para ser anciano está clarísima. Está Tito, está Timoteo. Y estamos en un texto de decir, oye, todos los hijos tienen que ser creyentes o todos los hijos tienen que ser convertidos. ¿Qué es lo que dice la escritura con respecto a eso? Y eso está claro. Lo que pasa, mi hermano, es que se malinterpreta el texto, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, y ahí nos quedamos. Y ahí estamos todavía. Pero el evangelista tiene una responsabilidad por Dios, el anciano tiene una responsabilidad por Dios, y nadie tiene la autorización para poder modificar nada de lo que dice las escrituras, porque si no, el Señor nos maldice. Dice que vamos a ser, ¿verdad?, malditos. Esa es la palabra clave. Entonces, hablemos cuando nosotros, ¿verdad?, los cristianos, las congregaciones, logramos, ¿verdad?, zanjar estas dudas y decir, sí, hablemos, sí, nosotros estamos capacitados, ¿verdad?, para tener ancianos. Nosotros estamos capacitados para tener un maestro, un evangelista, un diácono. ¿Cuándo? ¿El Señor nos da todo el tiempo del mundo para tomar eso, esas decisiones? Porque la orden está aquí hace más de 2000 años. Entonces, no puede ser, y por eso que desde el punto de vista hablemos, es tratar estos temas. Yo concuerdo contigo. Hay muchos temas aquí. Yo traté un general, ¿verdad? Ahora, obviamente, que es bueno ir a lo particular. Ahora, de todo fíjate, hermano, y con esto ya no los aburro más, de todas las instrucciones que da, hablemos, el Señor para ser evangelista, instrucciones o las características, estamos entrampados en uno solo. Yo le voy a decir, en uno solo, en los hijos. ¿O no es así? En uno solo. En eso nos ha llevado más de 40 años resolverlo. Porque la iglesia del Señor en Chile está de los años 60, 70. Y fíjense que si nosotros vamos a Timoteo, oiga, el hermano cumple todo. Estoy buscando, se me perdió hasta Timoteo ya. Pero el Señor cumple todo, ¿verdad? Pero en el versículo 4, que gobierne bien su casa, estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahí tenemos el problema. ¿Qué significa sujeción, hermanito? ¿Que todos estén convertidos? ¿Qué significa? Y el hermano, yo estoy casi capaz que se han muerto hermanos pudiendo ser ancianos, y no porque el versículo 4. ¿Cómo interpretamos el versículo 4? Vamos a hacer un estudio del versículo 4. Aquí voy a ver a algunos hermanos decir, hermanito, vamos a tratar el tema. Porque está bueno tratar este tema, ¿verdad? Que si yo tengo 10 hijos, ¿todos tienen que ser convertidos en cristianismo? Porque el versículo 4, eso es lo que enseña el versículo 4. Y fíjate, hermano Richard, que ese es el problema que hay por el cual nosotros hoy día, al menos estoy hablando de la situación de Chile, ¿no? No tenemos ancianos. ¿O no? Correcto. Y tremendas discusiones. No, que el hermano, que el hermano se fue, que no se fue. Oye, el hermano reúne todo, ¿cuál es el problema? No, es que no tiene todos los hijos convertidos, se tienen que ser todos cristianos. ¿Dónde dice? ¿Cuál es la interpretación del versículo 4? Bíblicamente hablando. ¿Cómo se entiende el versículo 4? ¿Te das cuenta? Yo concuerdo contigo también con que
Y yo concuerdo contigo también que de repente los referentes son malos. Claro que es Jesucristo, pero fíjate que, y al tiro hermano Mario le doy la palabra, fíjate que Pablo se puso como un referente cuando él dijo, yo sigo, ¿verdad?, las pisadas del Señor. ¿Verdad? Pablo sabía lo que era él espiritualmente como apóstol y como predicador y como evangelista, ¿verdad? Él sabía lo que era. ¿Por qué hoy día no podemos tener referentes? Si yo sé que el hermano Richard, por ejemplo, es un evangelista y que es el hermano fiel, hablemos de un hermano entendido, estudioso, trabajador, predicador, ¿por qué yo no lo puedo, hablemos, tener como referente, hermano? ¿Cuál es el problema? Por eso no es problema, le digo yo, pero lo que sí ha traído problema por distintos predicadores tenerlos como referente y no como referente principal a Jesucristo. Claro, eso, claro que sí. Y inclusive la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque todos estamos ahí en el hilo a poder caer. Entonces, los predicadores han cometido el error, algunos se han ido, qué sé yo, todos sabemos los problemas que han habido en distintos lugares. Sí. Y hay muchos que se van con ellos, o simplemente se van al mundo. Aquí en Linares pasó años atrás. Nosotros éramos una congregación de 30 miembros activos, más como 30 más inscritos. Y hoy día somos ¿cuántos? 11, 12. Y con suerte, contando a los niños. Entonces, ¿por qué? Porque en ese tiempo se tenía la cara visible era el predicador. Se mandó un condor y quedó la escoba. Quedó la escoba. Para traducir condor significa error. Que hay hermanos que no lo entienden. Claro, y quedó la escoba. Un montón se fueron. Y no se pudieron recuperar más. Sí, no, sí, eso es así. Eso es así. ¿Por qué? Porque tenían la cara puesta en él, no en Cristo. Claro. Lamentablemente es así. Ajá. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanito. Hermano Mario, y, por favor, adelante. Bien, mire, hermanos, este tema de los evangelistas es un tema muy complicado. Realmente usted lo trató de una manera muy general, muy bien. De hecho, bueno, estaba pensando y bueno, opino o no opino porque hay tantos errores que se cometen tanto en las iglesias como en los mismos evangelistas y que muchas veces predomina es la carnalidad. Pues. Otra cosa que yo les animo a considerar y que usted usó muy bien la expresión cuando estaba enseñando era que la iglesia es la que valida y reconoce la obra del evangelista. ¿Ok? Lo dijo usted textualmente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y esto no es porque me oponga al salario de los evangelistas, porque ellos son dignos de su salario. He escuchado sus comentarios, ¿verdad? Y los respeto. Pero normalmente las iglesias que mandan de afuera dinero a los evangelistas pareciera que trabajaran es para las iglesias, ¿verdad? Como dijo el hermano Néstor, el patrón es la iglesia de afuera. Y no lo digo por él o por alguno de ustedes, sino porque lo he visto en otros hermanos, ¿verdad? Que básicamente cuando se reporta... ¿Se cortó? ¿Sí? ¿Me escuchan? No, te escuchamos, sí, te escuchamos. Ah, sí, disculpe, pareciera que se hubiese caído el internet. Cuando reportan a las iglesias afuera, ¿quién debería dar cuenta de que el evangelista realmente está haciendo su trabajo? ¿El mismo evangelista o la iglesia donde hace su trabajo? Y esto, exactamente. Entonces, pero resulta que los evangelistas mandan reportes a las iglesias de afuera y ellos dicen, bueno, mira, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Se suponen pues que los evangelistas son honestos. Sin embargo, hay muchos evangelistas que reciben sueldo y no hacen nada por la obra. La iglesia, yo considero, esta es mi opinión, debería estar involucrada y las iglesias de afuera deberían pedirle también la opinión de las iglesias donde trabajan los evangelistas. ¿Por qué razón? Porque quien determina si el evangelista está haciendo un buen trabajo o no
es la iglesia donde él trabaja. Entonces aquí caemos en una contradicción, pues, que no era, o sea, no quiero entrar en esa disyuntiva, ¿no? Más que todo se lo estoy haciendo es como una reflexión. Por otro lado, el tema de los ancianos, también debemos tomar no solamente lo que dice Timoteo, sino lo que dice Tito 1:6, ¿ok? Y Tito 1:6 dice textualmente: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Ahora, fíjense ustedes me van a decir, bueno, ¿quién es creyente? Porque como nosotros vemos ahorita la palabra creyente, ¿verdad? Creyente puede ser las personas que trabajan para la secta, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ese es creyente, pero no es cristiano. Pero cuando la Biblia habla de creyente, en este caso la palabra creyente es fiel. Y los animo a que lo investiguen. Cuando la Biblia está hablando de creyentes, está hablando de fieles, o sea, los santos, ¿ok? O sea, no está hablando de los creyentes como nosotros los vemos hoy en día. Que bueno, uno dice, no, ese es evangélico, ese cree en Cristo, es un creyente, pero no es realmente cristiano. Entonces, es bueno estudiar eso, por lo que está diciendo el hermano Richard, que debemos tener cuidado de no caer en suavizar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Con el propósito de tener ancianos. Hay muchas cosas que pasan dentro de la iglesia del Señor. Lo que yo he podido ver, muchos de los errores que pasan dentro de la iglesia del Señor, que no hay ancianos, yo podría decir que una gran parte de la responsabilidad es de los mismos evangelistas. Y voy a decir lo que he visto. Evangelistas que tienen sueldo, y como tienen sueldo y esa es su manera de vivir, no hacen ningún esfuerzo por establecer ancianos. No lo hacen. De hecho, ni siquiera hacen esfuerzo por traer nuevos evangelistas adelante. Pues, ¿por qué? Porque él vive y depende de ese sueldo. Entonces, es un tema complicado, hermanos, porque yo sé que hay evangelistas que son merecedores de su salario. Trabajan, se dedican, se esfuerzan, hacen su labor, pues predican en la calle, edifican a los hermanos, hacen hasta labores de ancianos, porque nosotros los evangelistas tenemos que entonces visitar a los hermanos, tenemos que animarlos, tenemos que llamarlos, tenemos que cuidar las ofrendas, tenemos que salir a la calle a evangelizar, animar a la iglesia a que evangelice también. O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero también hay evangelistas que no hacen nada. Yo recuerdo una historia, y esto para no alargarme más, cuando yo tenía poco tiempo de bautizado, cuando alguien comentó que cuando había mucho dinero, pues que los hermanos de afuera mandaban mucho dinero, y me contaban, pues decía, mire, llegó el hermano y dijo que hacía falta evangelista, que quién quería ser evangelista. Entonces uno dijo, bueno, si me van a pagar, yo soy evangelista. Sí, van a pagar. Entonces se convirtió en evangelista, ¿por qué? Por el sueldo. Entonces, esto, lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es que este es un tema complicado, pues, o sea, depende de cómo lo veamos, depende de cómo tratemos el tema, depende de cómo lo apliquemos, pues vamos a tener diferentes opiniones, pues, ¿me entiendes? Porque yo soy evangelista, pues, yo no percibo ningún sueldo, pues, y por mucho tiempo pude mantenerme yo solo, pues en este momento de repente me dicen yo necesito un sueldo, pero sé que no lo hay, pues. Pero me ha tocado hacer la labor, como les dije, pues, de animar a la iglesia, edificarlos, salir a evangelizar a la calle, fortalecer a los hermanos débiles, tratar de buscar al perdido, porque uno lo hace por amor a la obra de Cristo. Pero sí debemos considerar que hay muchas cosas que se contradicen y hay cosas que de repente no suenan muy bien cuando la estamos viendo de cierta manera. Entonces, no es cuestión de dinero, sino que cada uno de nosotros debemos darle cuenta a la iglesia donde trabajamos. ¿En qué sentido? No estoy hablando de salario, sino que si yo me llamo evangelista de Palo Verde, la iglesia que va a decir, bueno, este sí es evangelista, este sale a predicar, este nos edifica, no sé, el hermano Mario hace tal y tal cosa.
ellos pueden dar testimonio de que realmente yo lo hago. Pero si la iglesia dice, no, este ni lo vemos, este nada más viene los domingos, este no sale, por ejemplo, este es lo que es un predicador de púlpito, no le gusta evangelizar a los perdidos, no sale a la calle, no visita a nadie, entonces la iglesia va a dar un mal testimonio de mí. Pues entonces quería hacer esa reflexión, hermano, ¿verdad? Que no es mi intención contender, porque no me gusta contender. Lo que quiero es que más o menos reflexionemos, porque todos deberíamos tener el mismo pensar y el mismo sentir, pues. Entonces hay muchas aristas con el tema de los evangelistas, pues. Eso es lo que yo quería decir, hermano. Gracias, mi hermano. Yo estoy contento porque logré poner el tema en la carpeta, ¿no? Y romper un poco los paradigmas que hay con respecto a los temas, porque pareciera, hermano Mario y Richard, y hermano Richard y todos los hermanos que hemos estado aquí, que es un tema tan complejo que no lo tocamos nunca, ¿verdad? Es un tema tan complejo hablar de los ancianos que tampoco lo tocamos nunca. Entonces, al final así se nos pasa la vida, se nos pasan los años, ¿verdad? Y yo puedo estar pensando o creyendo que es tan complejo que yo creo que el Señor hizo algo imposible de hacer. Entonces lo dejamos de lado. Pues bien, hay que abordar los temas, porque estos temas que nosotros decimos que son complejos no son de suma importancia para la iglesia. Es de suma importancia porque el Señor así lo ordena, ¿verdad? ¿Es de relevancia? ¿Es de urgencia? Sí, es de urgencia para la iglesia. La iglesia no puede estar, hablemos, creciendo de la manera que está creciendo, en el caso personal lo digo, ¿verdad? En el sentido de la experiencia. La iglesia tiene que madurar, crecer, ¿verdad? Zanjar todos estos problemas que hay con los malos evangelistas, digámoslo así derechamente, que puedan aflorar los buenos evangelistas, los hermanos que son, hablemos, esas personas que luchan, trabajan, hablemos cine, hablemos pensar mucho en cuánto me van a mandar, a pesar de que, fíjese hermano, que en algún momento, yo creo que tú lo has vivido, hermano Mario, que cuando tú tienes familia, ¿verdad? Y falta el dinero, bueno, hay que ver cómo, decimos nosotros, sostener la olla, ¿no? Y bueno, está la fe, el trabajo, etcétera, etcétera. Mire, al final y al cabo, estos temas yo creo que hay que profundizarlos, abordarlos, tomarlos, ver lo que pasa con los ancianos. Y con esto no estoy diciendo, por favor, que ablandemos la norma, que saquemos este texto, sino que pongamos otro. No, no estoy diciendo nada de eso. Estudiémoslo. Estudiémoslo. Así, pero en profundidad. Yo necesito estudiarlo. Yo necesito zanjar esa duda del capítulo, de lo que tú dijiste, hermano Mario, ahí en Tito, ¿verdad? Versus lo que dice también en Timoteo. Vamos a tener que abordarlo. Vamos a tener que aclararlo, ¿verdad? Y que eso no sea un texto que diga, no se puede, no se puede. Porque yo creo que nos estamos haciendo un daño y creo derechamente que si mañana después tenemos que dar explicaciones, no tan solo a los hermanos, sino a Dios, quizás, ¿verdad?, nos pase una cuenta negativa, ¿no? Por esa razón, entonces, quise traer este tema y conversarlo, general, para que yo creo en un futuro muy próximo pasar a lo particular, que es precisamente todo. Pero más allá de lo que pasa humanamente, el hermano que fue un mal referente, ¿verdad? Lo que decía mi hermano Richard allá, el hermano que no hace el trabajo, como decía mi hermano Mario, son hermanos, hablemos, que viven bajo el concepto de la carnalidad. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar lo que dice el Señor al respecto. Y después veremos, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras, si estoy o no estoy haciendo un buen trabajo, si es que soy un evangelista. Más allá, ¿verdad?, de todas las cosas, hablemos negativas, porque de que las hay, hermano Mario, efectivamente las hay. Hemos sido testigos de muchas de esas. Bien, mis hermanos, no los canso más. Mire, ya me pasé casi una hora, ya mi hermano Néstor ya me está diciendo, ya pues córtala. Pero ese fue el objetivo, conversar estos temas, plantearlos y despertar el interés, ¿no es cierto?, espiritual por indagar estos temas. Gracias, mis